Estamos en comunicación telefónica con nuestro próximo entrevistado. Él es Esteban Paulón, es activista por los derechos de las personas del colectivo LGTBQI+. También es diputado nacional desde el 2023. Actualmente integra el bloque Encuentro Federal. Bienvenido, Esteban, a Radio Memoria de La Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Gracias por atendernos. Esteban, bueno, en estos días se va a presentar el proyecto de ley de emergencia nacional en salud sexual que ustedes vienen trabajando desde hace un tiempo, junto a varios colectivos, entre ellos el Frente Nacional de VIH. Contanos para que la gente conozca de qué se trata esta ley. Bueno, primero decir obviamente que es un proyecto de las organizaciones que nosotros recogemos. Las propias organizaciones lo presentaron por mesa de entrada aquí en el Congreso y nosotros hicimos propio ese proyecto junto a un grupo de más de 18 diputados y diputadas de distintos bloques, de los bloques de Provincias Unidas, de la Unión por la Patria, del Frente Izquierda, del radicalismo, de Coherencia. Bueno, hay diputadas y diputados de distintos bloques y la idea es plantear la emergencia en términos del desfinanciamiento que vienen sufriendo distintos programas en el marco del presupuesto nacional. En ese desfinanciamiento obviamente incluimos desde lo que tiene que ver obviamente con los programas más vinculados a VIH, tuberculosis, etcétera, pero también, por ejemplo, programas como el programa ENIA, que era el programa que tenía financiamiento para la prevención del embarazo adolescente, o vemos cómo se ha reducido drásticamente la compra de preservativos y otro material de prevención para la distribución en el marco de la educación sexual integral. También el de financiamiento de los programas de educación sexual integral para las escuelas, que obviamente es una responsabilidad de las provincias, pero que tiene un concurso de recursos que tiene que ver también con los recursos que aporta el Estado Nacional por su responsabilidad como una política pública en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral. Es decir, una serie de cuestiones que hoy ponen a nuestro país, que es un país que ha sido pionero y muy destacado en materia de derechos sexuales, de derechos reproductivos y no reproductivos, en materia de prevención, de campañas, de igualdad, de no discriminación, en una situación compleja que vemos cómo impacta en la vida cotidiana de muchísimas personas. Imaginen ustedes la angustia de de cualquier persona que está recibiendo una medicación o que tiene algún tratamiento o que está queriendo acceder a los métodos de prevención o prevenir un embarazo no deseado, vivir su vida sexual, su vida afectiva sin ningún tipo de problema y con todos los cuidados, y se encuentra con que hay un desfinanciamiento fuerte de parte del Gobierno Nacional. Así que la idea del proyecto es instar a que el Gobierno Nacional restituya muchos de los recursos que se han recortado y obviamente que pueda atender todas las cuestiones que tienen que ver con la educación sexual, reproductiva y no reproductiva. ¿Cuándo se presentaría la ley? La ley se presenta formalmente mañana a la tarde, en un acto que vamos a hacer en el Congreso de la Nación a las 5 de la tarde, donde vamos a participar diputados y diputadas que estamos firmando el proyecto y obviamente también las organizaciones de esta campaña, que como bien vos decías, una de ellas es lo que sería el Frente del VIH, SIDA y Tuberculosis, de prevención, pero también obviamente va a estar la campaña por el derecho al aborto, la Federación Argentina LGBT, enorme cantidad de fundaciones que trabajan todos estos temas. Y para que ustedes se den una idea, por ejemplo, entre quienes firmamos este proyecto está Gabriel Esteves de Unión por la Patria, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, Pablo Juliano y Marina Cigarán del radicalismo, Miriam Bregman del Frente Izquierda, dentro de Carolina Basualdo, una diputada del grupo de Córdoba del gobernador Yarlora, Grabois, Juan Marino, Claudia Paladino. Bueno, hay diputados y diputadas de distintas provincias, la verdad, distintas provincias y distintos partidos. Seguimos juntando firmas, por eso lo vamos a presentar mañana. Nos hemos dado también el día de hoy para seguir sumando apoyos y creemos que es muy interesante lo que propone el proyecto. Y en ese sentido
me parece bueno, que está bueno que le podamos dar visibilidad y que podamos plantear que estos también son temas relevantes para la vida cotidiana de las personas. Por supuesto que nos preocupa Libra, Andis, los créditos hipotecarios, Adorni, la actividad económica, el desempleo. También nos tiene que preocupar esto que hace a la vida cotidiana de muchísima gente, que hace a la posibilidad de vivir libre, abiertamente y satisfactoriamente la sexualidad, que es una parte muy importante de la vida, con todos los cuidados que corresponden, que hace al acceso a la salud para aquellas personas que viven con VIH o que tienen algunas situaciones de salud que requieren una atención especial. Así que desde ya que estamos con este compromiso y esperamos que esta transversalidad que ha mostrado el proyecto de ley nos permita luego que se transforme en una aprobación pronta en el Congreso, en el recinto, ¿no? Sí, Esteban, buen día, ¿cómo estás? Gabriel te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Muy bien, vos. Te Bien, todo bien. quiero consultar justamente por esto último que decías del tema de los créditos hipotecarios que estuvo dando el Banco Nación. Vos hiciste una presentación de pedidos de informes sobre esto. Quiero consultarte cómo avanza esto en el Congreso y sobre todo cómo reciben ustedes como oposición actualmente a nivel nacional este tipo de noticias. Bueno, lo que vemos, Gabriel, ahí es una operatoria muy extraña, por eso hemos pedido informaciones, queremos conocer detalles de cuáles fueron los criterios para otorgar condiciones muy favorables en crédito hipotecario a personas que no tienen estabilidad laboral, que no tienen una posibilidad de acceder a antigüedad en el empleo, que tienen sus cargos por un tiempo determinado y que han podido acceder a partir de la figura de los codeudores, que es una figura bastante discutible, a créditos que están muy por sobre la media de los créditos hipotecarios que se otorgan en el mercado, en un contexto también donde hace unos meses se retrajo muchísimo el crédito hipotecario. Estamos hablando de créditos hipotecarios de $400.000 para comprar viviendas de $500.000. La verdad que la vivienda única, familiar, primera vivienda, este tipo de programas favorecen ese tipo de operaciones. Quien pudiera, ¿no? Que su primer vivienda sea un departamento, una casa de $500.000, sinceramente no guarda ninguna relación con la realidad económica argentina y ninguna relación con el déficit habitacional que sufren más de 2.300.000 familias en todo el país, que están esperando, que trabajan en el sector público o en el sector privado, que se esfuerzan para llegar a fin de mes a tratar de pagar un alquiler y que ven que este tipo de créditos que tendrían que estar accesibles en montos más razonables para que obviamente las personas de los sectores de menos ingresos también puedan acceder, no llegan nunca a la casa propia, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento ético, moral, de tipo legal también, que tiene que ver con la posible comisión de delitos como el tráfico de influencias o incompatibilidades de negociaciones incompatibles con la función pública, que vamos a investigar a partir de la información que recibamos y que hemos cursado desde la semana pasada a los organismos pertinentes, porque llama la atención todo: plazos, montos, ingresos requeridos, rapidez con la que se han entregado los créditos, y que hay una sobrerepresentación de personas vinculadas a la función pública en el Partido Libertario en el otorgamiento de estos créditos, que incluso si tuvieran un marco legal, como ha dicho el ministro de Economía ayer en la televisión, muestran claramente que hay un privilegio y que hay una ventaja a la hora de poder acceder a este tipo de créditos, ¿no? Buen día, Esteban. Carlos te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, ¿Qué Carlos? tal? No, yo quería saber si en este momento hay alguna iniciativa dentro del Congreso. Digamos, quisiera saber también tu posición personal con respecto a la posición del gobierno con respecto a la guerra en Irán, ¿no? Digamos, de Estados Unidos y Israel contra Irán. Este, de, digamos, porque yo pienso que nos están metiendo en un problema en donde no tenemos nosotros ninguna participación, o sea, en términos políticos. No, creo que ahí hay obviamente una decisión errónea del presidente de llevarnos a una guerra con la que no tenemos nada que ver, que no tiene nada que ver con nuestra historia, con
con un alineamiento acrítico de Argentina con Estados Unidos y con Israel, que no mide las consecuencias después de la cantidad de situaciones que hemos tenido nosotros en Argentina, los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, las dificultades y debilidades estructurales que tenemos en términos de nuestro sistema de inteligencia, defensa. La verdad que no tiene ningún sentido, Argentina no está para ir a ninguna guerra, el mundo no está yendo a esa guerra. El único país por fuera de Estados Unidos e Israel que hoy apoya a esos dos países en esta aventura bélica es Argentina. No lo han apoyado sus socios de la OTAN, no lo han apoyado otros países de Latinoamérica que están muy alineados con Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Chile, Ecuador. La verdad que no se entiende cuál es la obsesión del presidente de llevarnos a una guerra que no nos pertenece y que no tiene nada que ver con lo que es la idiosincrasia argentina. Nadie quiere ir a la guerra, y en ese sentido creo que tenemos que ser claros con el mensaje. ¿Pero hay alguna iniciativa, digamos, del Congreso? Sí, hay varios proyectos. Mira, yo tengo, de hecho, pedí junto al diputado Valdés, de Unión por la Patria, pedimos una serie de expedientes para que trate la Comisión de Relaciones Exteriores, que yo vengo presentando desde enero. Cuando fueron las primeras protestas en Irán y hubo la represión del régimen iraní a las mujeres y los defensores de derechos humanos, presentamos un proyecto repudiando esa violencia y expresando nuestro compromiso con una solución pacífica, democrática y de diálogo para Irán y para la vigencia de los derechos humanos. Y a partir de los distintos compromisos que ha ido asumiendo el Congreso, el gobierno, de espaldas al Congreso, que tiene que ser partícipe en esos compromisos y hasta ahora no lo ha sido, hemos ido presentando distintos proyectos. Hoy hay proyectos de rechazo concreto a la participación en cualquier operación militar, hay proyectos que tienen que ver con plantear obviamente la consulta al Congreso, que se abstenga el gobierno de asumir nuevos compromisos en materia de defensa sin la participación del Congreso. Así que hay proyectos desde varios diputados y diputadas y estamos trabajando para intentar llevarlos cuanto antes al recinto. Esteban, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Memoria de La Rioja. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Un abrazo. Muchas gracias. Ahí escuchamos al diputado nacional Esteban Paulo hablando un poco sobre la presentación de la Ley de Emergencia Nacional de Salud Sexual, sobre los créditos del Banco Nación y también sobre las iniciativas que pueden llegar al Congreso para, bueno, frenar un poco nuestra participación en una guerra, digamos. Claro. Pero muy claro, ¿no, Paulón, en el sentido? Y se ve que hay, digamos, iniciativas conjuntas, ¿no? De toda la oposición para estas iniciativas que tienden a dar alguna respuesta a la ciudadanía. Exactamente. Siendo 11:15 minutos, nos vamos a una pequeña pausa y vamos a volver en una hora más o menos cuando terminemos de desayunar. Que nos toca la colación. Ah, sí.